Era una noche fría y oscura, como si la luna, que normalmente iluminaba con fuerza las tierras de la loma, hubiera decidido esconderse tras nubes grises y pesadas. Los vientos se levantaban en ráfagas cortas que hacían que las ramas de los árboles crujieran y se sacudieran violentamente. El aire estaba denso, cargado de humedad, y un silencio inquietante se había apoderado del pueblo. Cada rincón parecía estar vacío, como si toda vida hubiera desaparecido, dejando únicamente el peso de la oscuridad. En el pequeño pueblo, apenas iluminado por las pocas lámparas de gas que quedaban en las calles, las casas se alineaban con una quietud siniestra. La loma era un lugar que parecía detenido en el tiempo, donde las leyendas y los susurros entre los ancianos mantenían una constante atmósfera de misterio y terror. Esa noche, Lucía, una joven de rostro sereno pero con ojos llenos de una inquietud difícil de describir, estaba sola en su casa. La familia había viajado a la ciudad por negocios, dejándola en la tranquilidad de su hogar. Pero esa misma tranquilidad parecía opresiva, como si la casa estuviera vacía a pesar de su presencia. Desde hacía varias noches, Lucía escuchaba un extraño sonido, una melodía distante que venía del bosque cercano. Un suave silbido, casi imperceptible al principio, que crecía a medida que la oscuridad se apoderaba de la aldea. Ese sonido la había perturbado durante días, pero esa noche, el silbido parecía más cercano, como si alguien lo estuviera cantando justo detrás de su ventana. El eco resonaba en su cabeza, como un aviso o una amenaza. El silbón está cerca, había dicho la señora Isabel, la anciana más sabia del pueblo. La voz de los viejos, cargada de terror, siempre la acompañaba cuando pensaba en aquel ser. Nadie lo ha visto, pero todos lo sienten. El silbón camina por las colinas. Y donde hay un lamento, él siempre está. Lucía había crecido con historias sobre el silbón. Un ser fantasmal que, según las leyendas, se aparecía cuando menos se esperaba, con su silbido tan espantoso que podía helar la sangre de los más valientes. Nadie conocía con certeza qué era, pero todos coincidían en que su presencia nunca traía nada bueno. Se decía que el silbón vagaba por la noche, buscando a quienes lo desafiaran, o, peor aún, a aquellos que se aventuraran a caminar por el bosque después del atardecer. A pesar del miedo palpable, Lucía decidió enfrentarse a su temor. Era joven y valiente, y aunque el miedo se le instaló en el pecho como una pesada losa, sintió una necesidad inexplicable de salir. Necesitaba saber si el sonido provenía realmente de la criatura o si era simplemente su mente jugando trucos. El viento soplaba con más fuerza cuando salió al exterior, y la sensación de frío caló hasta los huesos. El silbido parecía guiarla, como si la llamara desde la distancia. El bosque, al final del sendero, parecía más oscuro que nunca. El sendero que conducía al corazón de la selva era angosto y serpenteante, bordeado de árboles altos que parecían susurrar entre sí. Mientras caminaba, sus pasos eran absorbidos por la oscuridad. La luna apenas era visible, y la luz de las estrellas luchaba por penetrar la niebla espesa que comenzaba a descender. A medida que se acercaba al borde del bosque, el silbido aumentó, y Lucía sintió que algo no estaba bien. Su cuerpo se tensó, como si algo invisible la estuviera acechando. El sonido, ahora mucho más fuerte, la rodeaba, envolviéndola, y a lo lejos, podía ver una sombra, una figura alta que se movía con lentitud. Cada paso de la figura resonaba como un eco, como si la tierra misma estuviera temblando bajo su peso. Lucía se detuvo en seco. La figura no era humana. Se desvaneció entre las sombras, dejando solo el rastro de su presencia. El silbido cesó de repente, y un silencio espeso llenó el aire. La joven trató de retroceder, pero algo la mantenía en su lugar, inmóvil. De repente, la figura reapareció ante ella, esta vez más cerca, muy cerca. La oscuridad alrededor de la figura era total, su contorno apenas distinguible, pero el sonido de un susurro bajo la figura era inconfundible. El silbón está cerca se repetía en su mente, como si no pudiera escapar de esa sentencia que la perseguía. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó su brazo, apuntando hacia el horizonte. En ese momento, Lucía escuchó algo aún más escalofriante, risas suaves y lejanas, provenientes de todos lados, como si hubiera más presencias en la oscuridad, observándola, aguardando el momento adecuado para atacar. Con un grito ahogado, Lucía giró sobre sus talones y corrió, pero la figura desapareció en el aire antes de que pudiera dar un paso más. La presión en su pecho aumentó, el silbido volvió a resonar, y la figura se desvaneció, dejando atrás una sensación de terror que la seguiría incluso cuando regresara a su casa. A la mañana siguiente, Lucía despertó en su cama, su respiración entrecortada. ¿Había sido un sueño, o quizás no? Algo en su interior sabía que no había sido solo una pesadilla. El eco del silbido aún retumbaba en su mente, y la sensación de ser observada no desaparecía. El silbón estaba cerca, y ella no sabía si sería capaz de escapar de él. El día siguiente llegó con una extraña calma en el pueblo de la Loma.
La niebla matutina cubría la aldea, dándole un aire fantasmagórico. Lucía se levantó de la cama con un dolor punzante en el pecho, como si su cuerpo no hubiera descansado del todo. El recuerdo de la noche anterior la perseguía, pero intentó no pensar en ello. No podía permitirse caer en el miedo. A pesar de sus esfuerzos por seguir con su vida, algo en ella había cambiado. Aquella sensación inquietante que había sentido en el bosque no la dejaba en paz. Los ojos de la figura del Silbón seguían rondando su mente, y el eco del silbido continuaba siendo el único sonido que podía oír cuando se quedaba en silencio. Mientras la gente del pueblo hablaba de los trabajos diarios, las risas de los niños resonaban en las plazas, Lucía se sentía desconectada, como si algo invisible la apartara del resto. Esa tarde, mientras caminaba por el pueblo, se cruzó con la señora Isabel, la anciana que había hablado sobre el Silbón. La mujer la observó fijamente, como si hubiera estado esperando su llegada. Había algo extraño en su mirada, como si pudiera ver más allá de lo que Lucía quería mostrar. Isabel, sin decir palabra, le indicó que la siguiera hasta su casa. Lucía, aunque algo desconcertada, obedeció. La casa de la anciana era una pequeña cabaña al final de la aldea, rodeada por un jardín desordenado de hierbas y flores marchitas. Al entrar, el aire olía a hierbas secas, y las paredes estaban adornadas con figuras extrañas, tallas de madera que representaban criaturas mitológicas y seres del más allá. Isabel la condujo a la mesa del comedor, donde había una vela encendida que iluminaba tenuemente el rostro de la anciana. «¿Lo has visto, verdad?», preguntó Isabel, su voz grave y suave como un susurro. Lucía asintió sin decir una palabra. La anciana suspiró y levantó la mirada hacia las vigas del techo, como si recordara viejos tiempos. «El Silbón no es un ser cualquiera. Es algo más antiguo que las leyendas que conoces. Es el eco de las almas perdidas que vagan sin descanso». Lucía frunció el ceño. No comprendía. La anciana continuó: «Hay quienes dicen que el Silbón nunca descansa, que su hambre es insaciable, y que su castigo es eterno. Nadie ha podido escapar de él. Si alguna vez has escuchado su silbido, ya eres su presa. Ya está marcado». El miedo comenzó a abrirse paso en el pecho de Lucía, pero no podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y curiosidad. No quería creer en lo que la anciana le decía, pero la sensación de estar siendo observada desde las sombras, el eco constante del silbido, le decía otra cosa. Isabel la miró de nuevo, esta vez con una intensidad que hizo que Lucía se sintiera vulnerable. «Tienes que enfrentarlo, niña. Si no lo haces, serás como todos los demás. No hay forma de escapar. Sal mañana al bosque, al anochecer. Él te buscará, pero debes ser tú quien lo enfrente. El miedo es su alimento. Si lo dejas alimentarse de ti, jamás saldrás de esta pesadilla». Lucía se levantó abruptamente, sintiendo que el peso de las palabras de la anciana la aplastaba. «¿Cómo puedo enfrentarlo? ¿Cómo puedo luchar contra algo que no puedo ver?», preguntó, su voz temblando. Isabel levantó una mano y señaló la ventana. «A veces, la oscuridad no es más que una sombra en nuestra mente. El Silbón es real, sí. Pero también lo son los miedos que tú misma creas. Si te dejas consumir por el terror, estarás perdida». Con esas palabras, Lucía salió de la casa, sumida en la confusión y el miedo. Mientras caminaba por las calles desiertas, las palabras de la anciana se repetían en su mente. ¿Cómo enfrentarse a algo que parecía ser tan intangible? ¿Cómo combatir lo invisible? Al llegar a su casa, Lucía decidió que debía prepararse para lo que estaba por venir. Esa noche, no iba a huir. No iba a dejar que el Silbón la cazara sin que ella lo intentara primero. Mientras preparaba su pequeña mochila con lo esencial, una parte de ella se sentía aterrada, pero otra sabía que no tenía opción. Si no enfrentaba aquello, nunca podría volver a tener paz. Cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras de la tarde se alargaron, Lucía se adentró nuevamente en el bosque. Esta vez, su paso fue firme, decidida. El aire se volvía más denso, el susurro del viento era más fuerte, y el mismo silbido, ese sonido que parecía siempre estar presente, la rodeaba. Pero no estaba sola. A medida que avanzaba, el silbido se fue haciendo más fuerte, más cercano. Ya no podía distinguir si venía de adelante o de atrás. Cada paso parecía conducirla más profundamente en la oscuridad. El miedo le recorría la espina dorsal, pero se obligó a no mirar atrás.
Sabía que si lo hacía, perdería. De repente, entre las sombras, vio una figura alta y delgada. La figura del Silbón estaba allí, esperándola, inmóvil, como una sombra más de la noche. El silbido cesó por un momento, pero solo para dar paso a algo aún más aterrador. La figura levantó su brazo y señaló el horizonte, como si le indicara a Lucía que algo más la aguardaba más allá. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en un parpadeo, dejándola en un silencio absoluto. Lucía estaba sola nuevamente, con el corazón acelerado y la sensación de que algo aún la acechaba. Pero, en ese instante, algo cambió en su interior. Ya no era solo miedo lo que sentía. Era una determinación, la necesidad de comprender lo que sucedía y acabar con la presencia que la atormentaba. La noche cayó con una pesadez inusitada, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia oscura e inminente. Lucía caminaba, con paso firme, por el borde del bosque. El susurro del viento se había detenido, y todo lo que podía escuchar era su propia respiración, entrecortada, y el sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda. A cada paso, el miedo se apoderaba más de su cuerpo, pero la determinación de no huir, de no ser una víctima más, le daba fuerzas para continuar. Cada árbol que la rodeaba parecía observarla, sus ramas como dedos alargados que se estiraban hacia el cielo nocturno. El frío calaba en su piel, y el aire, antes fresco, se había tornado pesado, como si estuviera atrapada en una burbuja de tensión que nunca dejaba de crecer. De repente, el silbido volvió. Su sonido suave pero penetrante se deslizó entre las hojas, acercándose cada vez más, como un eco distante que parecía seguirla, acechándola. Lucía se detuvo en seco, su cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de estar observada se intensificó, como si el Silbón ya estuviera detrás de ella, esperando el momento preciso para lanzarse a la caza. El corazón de Lucía latía con fuerza, y por un momento pensó en huir. Pero recordó las palabras de la señora Isabel: si te dejas consumir por el terror, estarás perdida. No podía rendirse. No después de todo lo que había atravesado. Con la mente más clara que nunca, Lucía giró sobre sus talones y avanzó hacia la oscuridad, decidida a confrontar lo que la acechaba. El silbido se hizo más fuerte, más agudo. Lucía cerró los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera bloquear el sonido que penetraba en sus oídos y hacía que su cabeza palpitara. Pero cuando los abrió de nuevo, una figura apareció entre las sombras. Era alta, desproporcionada, casi incorpórea. El Silbón, aunque no tenía una forma definida, se hacía visible a través de las sombras, una figura fantasmal que parecía estar hecha de niebla y oscuridad. Lucía no podía moverse. Sus piernas, de alguna manera, se habían congelado en el lugar. El Silbón, parado frente a ella, dejó escapar un sonido bajo, un susurro que llenaba el aire con una amenaza invisible. La joven trató de mantener la calma, pero su mente luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. No es real. No es real, murmuraba para sí misma, como si esas palabras pudieran disipar el terror que la rodeaba. De repente, el Silbón levantó un brazo, señalando el vacío frente a él. El viento comenzó a soplar de nuevo, con una fuerza tan violenta que hizo que las hojas a su alrededor se levantaran en espiral, creando una cortina de hojas que parecía devorar la luz. Lucía sintió que algo la empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando. Sin embargo, no pudo mover un solo dedo. El Silbón avanzó, con pasos lentos pero decididos, acercándose cada vez más a ella. La joven cerró los ojos con fuerza, sintiendo como si todo su cuerpo estuviera a punto de quebrarse bajo el peso de la oscuridad. Pero en su interior, una chispa de coraje despertó. Abrió los ojos, y en un acto reflejo, levantó su brazo en dirección al Silbón, como si esa acción pudiera disipar el miedo que la envolvía. En su mente resonó la última advertencia de la anciana: si dejas que el miedo te consuma, estarás perdida. La figura del Silbón paró en seco, a pocos centímetros de ella. Aunque su rostro era una sombra vacía, Lucía sentía que lo miraba, que su presencia estaba tan cerca que podía sentir el frío emanando de él. El silbido cesó, y por un breve momento, el silencio reinó entre ellos. La joven respiró profundamente, sintiendo que cada fibra de su ser estaba tensa, pero también llena de una nueva determinación. De pronto, el Silbón se inclinó hacia ella, como si intentara hablar, pero lo único que salió de su boca fue un susurro gutural,
un sonido extraño que resonó en la mente de Lucía. No entendió las palabras, pero algo en ese sonido la hizo temblar. De inmediato, la sombra retrocedió, como si algo invisible la hubiera empujado hacia atrás. El viento cesó de golpe, y la figura desapareció en un parpadeo, sumiendo de nuevo el bosque en un profundo silencio. Lucía no pudo evitar caer de rodillas, agotada y temblando. El frío ya no era solo físico. Sentía una opresión en su pecho, como si su corazón estuviera a punto de colapsar. Había enfrentado al Silbón, pero ¿había sido suficiente? ¿Realmente lo había enfrentado o simplemente había escapado por un breve momento? El silencio que siguió fue más pesado que nunca. En su mente, la joven sabía que el Silbón no había sido derrotado. La lucha no había terminado. Con un esfuerzo, se levantó y miró hacia el horizonte, donde el primer rayo de sol comenzaba a asomarse, dando una débil luz a la oscuridad. Pero algo dentro de ella le dijo que la verdadera batalla no había hecho más que comenzar. No había respuestas. Solo la certeza de que el Silbón no la dejaría en paz. Algo había cambiado, y ella no sabía si estaba lista para enfrentarlo de nuevo. Sin embargo, había una parte de ella que sabía que no podía dejar que ese miedo dominara su vida. Si quería sobrevivir, tendría que aprender a enfrentarse a él, una vez más.